Muchas gracias, esto es Desde el Congreso, yo soy Rafael Cardona, tengo mucho gusto en saludarlo y en comentarle que en esta ocasión vamos a hablar de un asunto que no sale de las páginas de los periódicos, de los espacios de la televisión, de los tiempos de la radio. Todo el tiempo estamos tratando de hacer reflexiones sobre el mismo asunto de manera permanente. Me refiero al asunto de la migración, tanto de la emigración como de la inmigración, y que ha tenido mucha relevancia recientemente por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y también por lo que está ocurriendo en Europa y yo diría que en todo el mundo. Y para hablar de este tema le agradezco mucho a este grupo de diputadas y de diputados que forman parte de la Comisión de Asuntos Migratorios, que nos vengan a ilustrar acerca de qué es lo que el Poder Legislativo está haciendo en relación con este asunto. Les quiero pedir a cada uno de ustedes, comenzando por usted, por favor, diputada, y después ustedes dos diputadas, que nos digan su nombre, el partido al que pertenecen y cuál es su punto de vista sobre este tema. Después le pediré a los señores diputados que se presenten y comenzaremos a conversar sobre las experiencias legislativas y de otro orden de cada uno de ustedes. Por favor. Muy bien, pues soy Paola Félix Díaz, soy diputada federal por el Distrito 17, Coajimalpa, Álvaro Obregón. Y bueno, yo creo que el tema que estamos tratando es un fenómeno de carácter económico, es un fenómeno que no solamente pues lo vivimos en la Ciudad de México, sino en muchos estados por la falta de oportunidades. Vemos muchos mexicanos que viajan arriesgando su vida, arriesgando su seguridad. El tema de la migración es un fenómeno que lleva ocurriendo durante muchos años, pero que también tiene un carácter, se cruzan muchas vertientes, como es la trata de personas, el secuestro, el crimen organizado, está operando todos los días en este tema. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Planteándolo desde un punto social, un tema de la ciudadanía, por la necesidad de tener que viajar, para una mejor vida, para una oportunidad de trabajo, arriesgando todo, dejando familias en espera que solamente dependen de un padre de familia, de una madre. Entonces, creo que es muy importante este espacio, saber que se está trabajando en la Cámara de Diputados, cómo se están fortaleciendo las leyes, cómo estamos fortaleciendo los sistemas para que tengan una oportunidad real de adquirir sus papeles y tener la oportunidad de trabajar. Muy bien, diputada, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Soy María Luisa Sánchez Mesa, diputada federal por el 6º Distrito de la ciudad de Tijuana, Baja California. De hecho, soy fronteriza. Nosotros en Baja California recibimos el 34% de deportaciones y sí es muy importante el tema de migración. La verdad, me consta y me queda claro de cómo sufren muchos de nuestros paisanos, nuestros connacionales, tanto en Estados Unidos como en las mismas zonas fronterizas cuando son repatriados. Lo vivimos día a día. Solamente en lo que va del año en Baja California hemos recibido 56,000 personas deportadas de Estados Unidos y siempre pues prácticamente Baja California es un lugar donde llegan muchos migrantes con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Y sí, me queda muy claro y nos queda muy claros a todos que es por muchos de las personas que van del interior del país, en busca de un mejor estilo de vida, lo hacen por eso mismo, porque quieren un mejor estilo de vida para su familia, para ellos mismos, salir adelante debido a la falta de oportunidades que en México no se ven claro para ellos. Muchas gracias. Por favor, Movimiento Ciudadano. Buenas tardes, mi nombre es Cintia García Soberanes, soy miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Yo vengo también de Tijuana, Baja California, soy diputada por la vía plurinominal y efectivamente estoy de acuerdo con mis compañeras diputadas que esto es un tema realmente económico, es un tema muy delicado ya que tenemos los últimos datos que 609
mexicanos diario tratan de emigrar a Estados Unidos. El problema es que salen de sus estados, si bien es cierto, con todas las ilusiones del mundo, con familia que dejan esperando para tener una mejor vida, muchos de ellos no regresan. Muchos de ellos se estancan en nuestras fronteras, como bien lo decía la diputada María Luisa. Nosotros los recibimos en la ciudad, ahí se quedan, pero desgraciadamente tampoco en Baja California, en Tijuana, hay oportunidades de empleo. Entonces esas gentes se pierden en la drogadicción, se pierden en el alcohol, y muchas de las veces esa gente pues se perdió para siempre porque sus familiares nunca volvieron a saber de ellos. Es un tema realmente grave. Gracias, muchas gracias. Por favor, diputado, y después acá. Muchas gracias. Gonzalo Guízar Valladares, diputado federal por el estado de Veracruz. Estamos aquí con el tema de migración, amigos del canal del Congreso, pero antes me gustaría darle un saludo fraternal, de cariño y de afecto y de amor y de respeto al tema de Coatzacoalcos, Veracruz, esa explosión que fue terrible hace unos días, y hoy aprovecho a nombre de mis compañeros, desde luego que todos solidarios en ese tema, mandarles nuestro luto y la responsabilidad y compromiso de que esa investigación se lleve a cabo con responsabilidad, con precisión, con eficacia. El tema de migración, amigas y amigos, compañeros diputados, es un tema, como bien decía Paola, como bien decía María Luisa y Cintia, de un fenómeno mundial. Es un fenómeno de carácter social, con efectos económicos, por supuesto. Solo hay que darse cuenta de que en Estados Unidos, esa gran potencia, esa gran grandeza de país que hoy gobierna con una gran hegemonía política y económica, fue construido por migrantes. Luego entonces nosotros vemos el fenómeno de migración como una oportunidad, si le damos la ruta de la productividad, del trato humano, del rostro sensible, de que no todos los migrantes son delincuentes, de que no todos los migrantes son el concepto de perversidad. Por supuesto que haríamos de la migración, y es lo que tratamos de hacer en la Comisión de Asuntos Migratorios, en la Cámara de Diputados, en primer lugar, dignificar la función del diputado en este asunto, no politizarlo en términos de partido, sino socializarlos en términos de responsabilidad parlamentaria, y hasta el día de hoy lo hemos estado viendo con ese contexto, y por supuesto que ya en su momento habremos de desarrollar por qué el fenómeno social, por qué el fenómeno político, y toda esta gran frontera de Estados Unidos con México, de 3,000 de este a oeste, por qué generan 6 millones de empleos en Estados Unidos derivados de esta transacción comercial. Muchas gracias. Por favor, el diputado. Gracias. Felipe Reyes Álvarez, diputado federal del estado de Oaxaca, del grupo parlamentario del PRD. Y bueno, pues sin duda el fenómeno migratorio es algo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos de las personas que en búsqueda de una mejor manera de vivir, pues se encuentran impedidos ante gentes, políticas públicas inadecuadas que le impiden ese derecho humano, primero a migrar y después la violación de los mismos a través de todo su proceso de traslado, del derecho al trabajo, y esto sin duda es porque no hemos sabido construir una política pública global entre países que permita una regulación de este fenómeno migratorio y que sin duda se rescate el valor importante que tienen los migrantes para el progreso y el desarrollo de los países a donde llegan. Muchas gracias. Diputado, por favor. Bien, muchas gracias. Yo soy Hugo Daniel Gaeta Esparza, diputado del Grupo Parlamentario del PRI por Jalisco. Yo considero que lo primero que se debe plantear para estar en condiciones de abordar el tema es aceptar que la migración es un fenómeno complejo y antiguo que debe ser abordado mediante políticas integrales y multidisciplinarias como lo plantea la Organización Mexicana Sin Fronteras. Es decir, la misma complejidad genera una situación multifactorial que provoca la migración. Entre los factores que de inicio se pueden presentar, como son condiciones socioeconómicas, falta de oportunidades, violencia, eventos bélicos, desastres naturales o artificiales
y por supuesto la justa condición humana de aspirar a una mejor condición de vida que difícilmente encuentran en sus lugares de origen. En consecuencia, el origen de la migración es diverso. El perfil del migrante también es diverso y disperso, lo que complica aún más la definición e implementación de políticas y estrategias transversales para atender la problemática que se presenta. Por lo tanto, deben concurrir los aspectos jurídicos, sociales, de seguridad, asistencia sanitaria y médica psicológica, derechos humanos y, por supuesto, los aspectos socioeconómicos. Muchas gracias, diputado. Bueno, para terminar la presentación de todos ustedes, le pido por favor al diputado de Morena. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Alba y Alba, diputado por Puebla. Puebla, un estado que aporta muchísimos migrantes hacia la Unión Americana. Aprovecho para saludar a los compañeros migrantes que se encuentran en este momento en la Unión Americana, los que están acá en una temporada y que van a regresar, los que están pensando irse. Yo prometí muchas veces con ellos saludarlos. A esos compañeros migrantes que por razones, como se ha comentado, de nuestro país, la situación en que se encuentra nuestro país, tenemos que ir a trabajar allá. Se dice que nos vamos con una ilusión de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra ilusión con apoyar a nuestra familia, pero desgraciadamente muchos, son millones de mexicanos los que se van, no es por mejorar, porque ya se pensaría en que tienen una forma de subsistencia, sino que muchos van porque no hay una sola oportunidad de subsistencia aquí. La crisis económica, social y política en que se encuentra México nos empuja a tener que viajar a Estados Unidos a trabajar, enfrentándonos a todo, arriesgando todo, afrontando los problemas que lleva consigo mismo, un rompimiento familiar, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya usted escuchó el planteamiento general de cada uno de nuestros representantes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para debatir un poco sobre este asunto que tantas raíces tiene y tantos problemas genera. Muchas gracias. Regresamos con este agudo tema de la migración. ¿Cómo resuelve México? Bueno, no sé cómo lo resuelve, sé cómo no lo ha resuelto este fenómeno, esta doble condición. Víctima por un lado, victimario por el otro. ¿Quién quiere decir algo? Bueno, yo quisiera irme a la parte social y profundizar un poco en de dónde nace el fenómeno de la migración. ¿Por qué un ser humano sale de un país arriesgando su vida para encontrar una oportunidad, una calidad de vida superior y un empleo digno, donde un sueldo pueda alimentar a sus hijos y a su familia? Yo creo que el problema del asunto de la migración, justamente en Tapachula, hace como 3 años tuve la oportunidad de estar allá y vi que por 5 pesos te cruzan en la balsita. ¿Por qué las personas dejan su hogar, dejan su país y se exponen a estos actos de racismo, a estos actos que estamos viendo ahorita del candidato que estamos hablando, de Donald Trump, que trae estas ideas muy extremistas de expulsar a los migrantes, de expulsar a los mexicanos? Pero partamos de por qué un mexicano sale de su país si en su país está sus tradiciones, su gente. Yo creo que es muy importante verlo en la parte social. ¿Cómo vamos a dar oportunidades a las personas que están en México para que no tengan que salir de su país? Entonces, hablando de esa parte, ¿cómo vamos a mejorar el empleo, la calidad, los estudios? Hay muchos jóvenes, estamos viendo que ya los migrantes no solamente son personas adultas, sino jóvenes de 10, 14 años que ya se suben a la bestia para tener una oportunidad mejor de empleo y de vida. Y bueno, esa es una aportación que quería hacer. Sí. Sí, bueno, en primer lugar, coincido plenamente con la diputada, es un tema social. Y en ese contexto social político, incluso ahorita con Donald Trump, que es para nuestro juicio un demente en el término republicano, es un hombre que trata de sacar raja política de la condición de los inmigrantes en Estados Unidos. No se da cuenta que los inmigrantes mexicanos, hispanos en Estados Unidos, que son más de 30.4 millones,
generan el 8% del Producto Interno Bruto de la economía nacional de Estados Unidos. Es decir, es una cuestión de demencia política y que puede propiciar este discurso de temor, de miedo, este discurso de odio que genera terror y miedo, puede generar una desbandada y un caos. Por eso nosotros, en primer lugar como ciudadano, como diputado, como partido, pero más que como partido o encuentro social, como mexicanos, reprobamos ese discurso de odio que solamente destroza los muros. Está comprobado en la historia del mundo, en la evolución social, que se derrumban, los muros dividen, lastiman, agreden, causan caos. Ahí está Berlín, ahí está la muralla china, creo que son ejemplos claros en la evolución social, histórica de esta humanidad que no han funcionado. No podemos caer en esos renglones y no podemos caer en esas aprobaciones, hay que ser más enérgicos. Por otro lado, como decía bien nuestro coordinador, y en este caso Alejandro Cardona, 24,000 millones de dólares son las remesas que genera, de acuerdo al Banco de México, los inmigrantes que mandan sus remesas a México, 24,000 millones de dólares. Es decir, estamos recibiendo más de los ingresos petroleros. Han servido estos 24,000 millones de dólares para equilibrar las finanzas públicas nacionales, de acuerdo al Banco de México. En este contexto, démonos una dimensión de que este fenómeno de la migración, por supuesto que tiene un efecto económico en el mundo. Los países en el mundo, y considerando que México es uno de los países que más inmigrantes tienes en el mundo, pues tenemos que partir de que los mexicanos tenemos que tener una conciencia. El cómo resolver este fenómeno social, político, económico, pues es reordenamiento del marco jurídico nacional. Un orden jurídico que le dé la categoría al migrante de respeto irrestricto a sus derechos humanos, como bien lo hemos estado pugnando en esta Cámara y como bien todos los grupos parlamentarios de esta 63 legislatura han estado pendientes con reformas. Por ejemplo, un ejemplo de ello, para no alargarme tanto y darle oportunidad. El Fondo de Migralidad, que se presentó en la Cámara con el apoyo de todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, todos los partidos, es un ejemplo de solidaridad. Es necesario el Fondo de Migralidad de 1,000 millones de pesos que se destinen al presupuesto público para que las entidades fronterizas, las ciudades fronterizas, se resuelvan un problema en términos de presupuesto. No podemos decir que nos preocupa el presupuesto, que nos preocupa la migración si no le destinamos recursos. Creo que es hasta ahí ahorita en este proceso. Muy bien. ¿Usted quería, diputado, comentar algo? Sí, bueno, comentar que pues para nosotros es un enajenado este señor Donald. Pero lo preocupante de esto es que hay una parte de la sociedad norteamericana que sí está avalando esos pensamientos. Que está igual de enajenada que él, pues. Efectivamente, entonces esto es grave. Y esto nos llevaría a pensar que lo mejor que pudiera hacerse es que no hubiera migración, al menos de nuestro país, hacia los Estados Unidos. ¿Y qué se requiere para ello? Pues se requiere una política pública de atención al sector que principalmente migra, y a mi juicio es el sector campesino. Y ese sector campesino no tan solo le propicia problema en el fenómeno de migración, propicia un fenómeno social muy negativo para nuestro país, porque nuestro campo queda abandonado, dejamos de producir, dejamos de crear la autosuficiencia alimentaria que tanto necesita nuestro país y que hoy solamente el 60% de lo que consumimos se produce en nuestro país. Ya somos insuficientes en la producción alimentaria y en ese sentido creo que necesitamos una política para reforzar a esos sectores que emigran, una política pública de gobierno. Y coincido con la diputada, ya está trascendiendo no tan solo ese sector, ahora está en el sector urbano y lo peor es en el sector preparado, la gente que tiene nivel medio superior y profesional, hoy ya está migrando y esto es terrible. Entonces, decía un amigo mío con una pequeña dosis de cinismo, decía, si en México tuviéramos una buena industria cinematográfica, no se habría ganado ni un Oscar.
pues, no habría tenido que ir a trabajar a Estados Unidos. Se habría quedado a hacer películas aquí, ¿no? Vamos a pedirle a don Miguel Reyes Razo su colaboración en este momento y cuando él concluya, nosotros vamos a pasar a la continuación de este asunto, porque quiero hacerles a ustedes algunas preguntas de orden numérico. Ahorita regresamos. Ya en sus obras, el gran cronista de la Ciudad de México, don Salvador Novo, hablaba de la gloria de México Tenochtitlan, que sobreviviría por siglos, que se impondría durante mucho tiempo y sería dilatada, larguísima, la vida de esta concentración humana que asombró a los españoles que, encabezados por Hernán Cortés, llegaron hacia el 1500 a esta tierra. Se admiraron de la grandeza, de la vida intensa, de la gran cultura mexica, de la cultura de los aztecas. Ahora está en la posición, en el albor del siglo XXI, de ser su propia ciudad, su propia dueña, su propia voluntad. Los ciudadanos de esta gran concentración, de esta colectividad inmensa, grande, crecida y creciente, ahora hacia arriba, antes se extendió a todo lo horizontal de la ciudad. Hay colonias que uno no conoce, hay barrios que uno ignora, hay vericuetos que le son desconocidos. Es enorme la ciudad. Sus ciudadanos votan. Han elegido ya desde hace un buen rato a su autoridad. Evoluciona. Los estudiosos dicen que es necesario que haya una constitución. ¿Y qué es constitución? Es ser. Constituirse, organizarse, darse, integrarse. Ya en la Edad Media el señor feudal incorporaba un territorio y ahí estaban sus súbditos, sus vasallos, su corte, cómo se organizaba la propia corte, quién debía reverenciarlo, en qué forma, en qué tono, cuál sería el ceremonial, el protocolo que debía guiar esa vida, la Constitución. Constituirse es darse orden, constituirse es darse jerarquía, cómo obedecer, qué obedecer, cómo roza la Constitución toda vida y todo acto. Cada paso que damos está en nuestro país regulado por una Constitución General de la República. En todo su territorio, su vastísimo territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, está organizado y hecho bajo una Constitución. Y cada estado de la República se constituye, hace su propia Constitución, casi calca de la federal. Y luego ha de adherirse, desde luego, y de ahí el pacto federal se adhiere en las grandes líneas a la vida que fija la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la de hoy, la que nos rige, promulgada en el año de 1917 por aquellos estudiosos y batalladores y hombres que venían de la lucha armada contra Victoriano Huerta para acabar con ese usurpador y que surgiera la figura poderosa de Venustiano Carranza, convocar a los constituyentes de Querétaro y allí se discutió la gran Constitución que tenía artículos, algunos han desaparecido, o se han mutilado, o se han vuelto obsoletos, o se han derogado, porque hacían, según algunos, ha convenido a la vida nacional. Pero, por ejemplo, el artículo 123 constitucional era fantástico para los trabajadores. Obligaba a grandes empresas a hacer escuelas para los niños, donde se asentaran, debían construir escuelas. De prueba de ello, las escuelas Ford Motor Company, que todavía existen en el país y que creó esa gran empresa armadora y productora de automóviles. Pongo un ejemplo, nada más. Constituirse, pues, es decir cómo va a actuar la Constitución. En la educación, por ejemplo, la regula. ¿Cómo regula la vida de la burocracia nacional una Constitución? Pues estos días, estas semanas serán intensas después de que usted vaya y vote el 5 de junio para elegir a ese grupo de notables, ese grupo de privilegiados, de históricos personajes que habrán de debatir en torno de la Constitución que regirá a esta gran capital de la República Mexicana.
Sigue siendo la capital, ya no es el Distrito Federal, como ahora hasta el doctor Mancera, el jefe de gobierno electo, una autoridad hecha por el voto de quienes simpatizaron con su candidatura, tiene el mando y dice: adiós Distrito Federal, bienvenida a la Ciudad de México. Y lo será, porque ya nos decía Novo que por los siglos de los siglos habrá de perdurar la gloria de México Tenochtitlan. Vote, entérese, sepa qué es una constitución. En el diccionario de María Moliner, hay como 50 acepciones. No lo voy a marear, pero todo está constituido. Nuestro cuerpo es una constitución, se constituye de linfas, de líquidos, de huesos, de tejidos, de órganos, de músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es hora de que se medite muy bien, porque es trascendente el futuro de nuestras vidas y de los que nos sucederán. Ya podrán ellos corregirla, enmendarla, enriquecerla, pero la gran Constitución de la Ciudad de México está a punto de nacer. Participe en ella, piénsela, reflexione y participe. No se quede con las manos cruzadas, porque es su Constitución, tan mía que de usted y de todos los que estamos en este momento viéndonos en el canal del Congreso y que van a participar en ese constituyente próximo a elegirse. Usted decide. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, pues últimamente como que las cosas no se entienden si uno no las dice con números, ¿no? Es más fácil decir que un señor mató a 3 personas a decir que es un asesino. Entonces, en el asunto migratorio estamos llenos de cifras verdaderamente pavorosas. Por ejemplo, una cifra que es horrible y la proporcionó desde hace ya mucho tiempo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice que hay una extorsión sistemática de los migrantes cometida por bandas del crimen organizado coludidos con el Instituto Nacional de Migración, que puede llegar a los 10,000 millones de pesos al año. La forma de operar es muy sencilla: detienen a los migrantes por su condición y se los entrega la autoridad administrativa, se los entrega al crimen organizado, que los pone a trabajar para ellos, y el que se niega amanece, como en San Fernando, Tamaulipas, muerto a tiros en una bodega. ¿Cuántos mexicanos están en Estados Unidos? ¿Qué haríamos si se regresan esos millones de mexicanos de un día para otro a México? ¿Dónde los alojaríamos? ¿Dónde les daríamos empleo? En fin, hay una gran cantidad de problemas y yo no sé si ustedes quisieran explicar, por ejemplo, las 7 iniciativas que esta comisión recibió durante este periodo. ¿De qué tratan? ¿Qué pretenden? ¿Hacia dónde va esta obra legislativa? ¿Qué es lo que están haciendo en la comisión? Diputado. Sí, gracias. Regresando un poco, yo quisiera comentar acerca de lo que nos está preguntando sobre cifras. No es tan relevante tanto las cifras, sino la esencia del problema. La razón por la que los migrantes se van es precisamente, nosotros creemos en el grupo parlamentario de Morena, el pensamiento de Morena es la situación económica del país, lo que empuja a los migrantes a ir allá. Bueno, se ha hablado también de Donald Trump. Lo grave, igual, reitero, no es el pensamiento de él, sino que hay una sociedad en donde su pensamiento tiene eco. Sin embargo, lo que Donald Trump manifiesta es apenas lo que piensa hacer. Sin embargo, nosotros, los mexicanos, ya estamos haciendo algo peor con los centroamericanos. El caso de los centroamericanos está cada día, los datos, repito, no son relevantes, mueren miles cada año de los que cruzan nuestro país, son extorsionados y lo más grave, no solo por el crimen organizado, sino por el Instituto Nacional de Migración. Está implicado. El Instituto Nacional de Migración recibe ingresos por la extorsión y por la documentación de los migrantes. Se calcula que son unos 7,000 millones de pesos anuales. Es un buen ingreso que no se puede dejar pasar. Bueno, eso es muy grave
porque tal parece que las cosas deben seguir así para que funcionen. Los norteamericanos, si quisieran, no dejarían pasar con su nueva tecnología a un solo inmigrante, pero nos necesitan esa mano de obra barata. Y también estamos resolviendo los migrantes mexicanos dos economías. Se está soportando, se está trabajando con mano de obra barata allá, fortaleciendo la economía norteamericana. Y acá se está salvando, se está apoyando al gobierno, saliéndose millones, hablan de 30 millones. ¿Qué haría el gobierno si esos 30 millones se regresaran? No es posible, habría un caos total en México. Bueno, eso es lo grave, lo que quiero comentar. Gracias. Sí, diputado, muchas gracias. Por favor, y después usted, diputada. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Y pues yo coincido aquí con nuestros compañeros, la verdad el tema de la migración nos afecta mucho. De hecho, en Estados Unidos hay alrededor de 10 millones de personas indocumentadas y las zonas fronterizas, por eso yo apoyo mucho el tema del Fondo de Migralidad, porque todo el sector fronterizo estamos siendo perjudicados. Baja California está en primer lugar en las deportaciones. Recibimos diariamente a más de 100 personas y pues por eso que Baja California ha crecido. Y igual la corrupción es increíble, tanto con la policía municipal, igual estatales, federación. Me queda claro, yo fui regidora en Tijuana y me queda claro cómo eran extorsionados muchos de los migrantes y los de los repatriados que querían cruzar nuevamente porque pues muchos de ellos pues no tienen ya familia aquí en el interior del país y a su vez menos en zonas fronterizas, ¿no? Y era una aportación de $5,000. Imagínense esos $5,000 en el crimen organizado. Igual las personas que no, que pues eran reclutadas por el crimen organizado, es increíble que pues por desgracia exista esos datos, ¿no? En relación a las estadísticas y sí, me queda muy claro que es importante que haya políticas públicas que mejoren la situación migratoria y a su vez que hoy en día pues las reglas de operación, ahorita estamos trabajando con las reglas de operación del año pasado, que yo creo que sí les tenemos que prácticamente tenemos que revisarlas muy bien y apoyar mucho a las zonas fronterizas porque estamos siendo perjudicados con las repatriaciones. Gracias, diputada. ¿Me haría usted favor de...? Sí, muchísimas gracias. Se quedó así como en el arrancadero. En el arrancadero, ¿verdad? Bueno, se calcula en un promedio que 12 millones de mexicanos están de manera ilegal en México. Mi pregunta es, en este año, en febrero, las remesas enviadas a México superaron los $2,000.93 millones, que representa un incremento del 13.61% en comparación al mismo mes del 2015. Según el Banco de México, ingresan al país esta cantidad de remesas en un máximo histórico. ¿Qué haría México? ¿Qué haría México sin esas remesas? ¿Qué haríamos en el país sin esas cantidades enormes de dinero en la crisis que estamos ahorita? Pues tendría un boquete más grande, ¿no? Gigante, diría yo. Entonces, esa parte de los migrantes que a nosotros nos ha tocado, tanto como en comisión, ir a visitar a los migrantes a lugares distintos en Estados Unidos. Yo quiero comentarles aquí que son migrantes sumamente organizados, que son migrantes que apoyan a sus connacionales, que les dan el abrigo, que les dan el apoyo. Esas gentes comienzan de negocios que es increíble cómo comienzan con negocios pequeñitos, vendiendo tortas, vendiendo tacos en una esquina, fuera de los reglamentos. Imagínense la gravedad, pero ellos tienen la intención de trabajar. Al final se organizan de tal manera que tienen hasta cadenas de restaurantes, cadenas de tortillerías. O sea, son gentes muy organizadas. A mí me da mucho gusto ver que los mexicanos en Estados Unidos, una gran parte al menos de los que nos ha tocado nosotros visitar, se apoyan y se ayudan entre ellos. Una pregunta que todo mundo se hace es ¿por qué los mexicanos en Estados Unidos pueden prosperar? Es el mismo hombre que se fue de Puebla, o que se fue de Oaxaca, o que se fue de Guanajuato, de Zacatecas, de Michoacán, ese mismo aquí no podía vender esas tortas, no podía vender esos tacos, no podía hacer su expendio de tortillas.
llega a un país en donde sí lo puede hacer. Entonces quiere decir que el problema no es él, quiere decir que el problema es el país. Sistema. Es el sistema en el el que país estamos. que no tiene un método, que no tiene un sistema organizado para que la gente pueda hacer cosas productivas. Por supuesto, porque consideramos que el tema... Es como el que tira la basura, ¿no? Ese mismo tiraba basura en Oaxaca. En Los Ángeles no tira basura. Así es. Sí, porque decía alguien que el fenómeno migratorio es multifactorial, es correcto, como decía el diputado Gaeta y el diputado Reyes. Como es un fenómeno multifactorial, hay que tratarlo de manera transversal, es decir, todos los actores vinculados para su solución deben estar totalmente coordinados. México es un país de origen, es decir, aporta inmigrantes a Estados Unidos, es un país de retorno, recibe migrantes de Estados Unidos deportados, forzados o no, y es un país de tránsito, es decir, tiene varias características que generan la totalidad del fenómeno migratorio. México es un país puente, digamos, en muchos casos, y en ese contexto le puedo decir que tenemos que regular el marco jurídico que atienda con precisión este fenómeno. Lo que hemos hecho en la Cámara de Diputados, en la comisión, como decía aquí nuestro moderador, por ejemplo, el Fondo de Migralidad tiene el tema fundamental, la esencia, el objetivo de apoyar, por ejemplo, Tijuana creció 66 veces en 6 décadas. Las ciudades normales que no tienen el fenómeno migratorio en la puerta crecen 14 veces. Entonces, su población le genera un problema de presupuesto al gobierno del estado, a la ciudad como tal, al municipio, y hay que inyectarles recursos adicionales. Esa es una necesidad. Por ejemplo, el concepto de trabajador migratorio. Es una iniciativa que se presentó, se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios, que tiene como finalidad darle al empresario aquí en México la oportunidad de tener las garantías de poder tener contratado a los migrantes. Son gente con un enfoque de productividad, son los futuros artistas, los futuros empresarios, porque efectivamente el tema de migración es un acto de racionalidad para mejorar y por tanto, si en Estados Unidos tienen 6 veces más el ingreso per cápita, pues van a ir los migrantes a donde hay mayor ingreso per cápita para tener la prosperidad, ofrecerles a sus familias, a sus hijos que los dejan en muchas ocasiones y darles esa felicidad de estar en el sueño americano y darle posibilidades de beneficios y de satisfactores materiales. En ese contexto podemos decir que son las iniciativas que hemos presentado. La última que comento, para no alargarme tanto, es la de la visa de tránsito a los visitantes regionales. Anteriormente, eso ya es una ley vigente, digamos. La aprobamos en la Cámara, llegó a la Comisión, se dictaminó por todas las fuerzas políticas autorizados unánimemente, que consiste breve, que antes se daba por 3 días. Oportunidad, diputado, para que nos explique bien esto de esta visa. Sí, señor. Ahora que se nos está terminando el tiempo de este bloque, regresamos al siguiente para analizarla con toda calma, con qué significa esto, lo de la credencial consular y todo lo que se ha estado haciendo para proteger. Vamos a regresar de inmediato. Bien, estábamos aquí escuchando la explicación sobre estos mecanismos que a partir del trabajo legislativo de esta comisión se han impulsado, y eso me lleva a comentar, para que usted termine la explicación, diputado, cómo ahora el gobierno de México ha puesto al frente de la embajada en los Estados Unidos a un especialista en asuntos consulares para seguir tratando de proteger a las personas que están allá y que no se les dé un trato de delincuentes a quienes en el peor de los casos apenas son infractores, pero no delincuentes. Entonces, ¿cómo está este mecanismo que ustedes estaban promoviendo, diputado? Bueno, ya está autorizada, ya se aprobó en el Pleno de la Cámara, se turnó al Senado para los efectos constitucionales. La visa regional se otorgaba por 3 días. Precisamente una propuesta de diputados llegó a la comisión para que se hiciera por 7 días. El dictamen consiste en darle una semana a esta visa. Tengamos una idea de lo que logramos en términos de ingresos turísticos. Todas las personas centroamericanas, que antes lo hacían por 3 días, lo pueden hacer por 7,
que genera una derrama económica en los estados, por supuesto, de Chiapas, de Oaxaca, parte de Veracruz, de Quintana Roo. En ese contexto, en el 2015 aproximadamente se ejercieron, se autorizaron 1.200.000 tarjetas de visitante regional. En el 2016, aproximadamente 900.000 tarjetas en el 15. En lo que va del 16 hay un número significativo y que siento que con esta reforma vamos a darle la oportunidad a los centroamericanos que viajen, porque también es el otro enfoque que decían los amigos del PRD, de Morena y en este caso del PRI, del PAN, que tenemos que cuidar también a nuestros connacionales del norte, pero pues lo que exigimos para los mexicanos, que también lo exijamos para los centroamericanos y tratarlos con un punto de vista humano y respeto y restricto a sus derechos pro persona. Creo que ahí está la oportunidad, ahí me quedo con esta iniciativa. Podría explicar otras, pero los compañeros también quieren hacer uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted quería también comentar algo? Bueno, me parece... A ver, usted primero y luego usted. ¿Me permite? No habla el PRI, no hay No, problema. no, claro que sí. Bueno, en torno a la pregunta de qué hace esta comisión para tratar de apoyar al fenómeno más importante de México, que es la migración, se hicieron algunas modificaciones a la ley de migración, que fue pues, expedida en el 2011, sin duda de gran avanzada, pero conforme pasa el tiempo requiere de adecuaciones. La primera fue de establecer en esta ley que queda prohibida toda discriminación para cualquier persona migrante. Esto es en particular para ayudar a las personas en tránsito y en retorno. Otra modificación más que se hizo va en el sentido de que la única autoridad competente para hacer una revisión a una persona que se presume migrante, sus documentos, inclusive hasta su detención, si ese fuera el caso, es el Instituto Nacional de Migración. Con esto, sin duda, se va a evitar los problemas de corrupción en las policías municipales, en las estatales, hasta en la federal inclusive. Entonces, cuando menos ya solamente tendremos que estar vigilando a un solo ente público. Creo que ese es un avance importante. Y desde luego nos queda en cartera, tenemos que decirlo, la Procuraduría para la Defensa del Migrante. Esa es una necesidad que no pudimos aprobarla en comisión porque requiere de un presupuesto. Esperemos que para el año que viene y en la negociación del presupuesto de egreso podamos construir un recurso suficiente para que se pueda establecer esta Procuraduría, que sería muy importante para la defensa de estas personas que tanto requieren que sean protegidos sus derechos humanos. Muchas gracias. Diputado, por favor. No quiero dejar de mencionar que me parece preocupante que mi compañero de Alba y Alba haya mencionado aseveraciones que tienen que ver con la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración contra los connacionales centroamericanos que atraviesan por nuestro país. Creo que la especulación, el asegurar lo que no nos consta, no nos lleva a nada. No se puede construir así en un tema tan importante y que estamos en lucha permanente todos para poder solucionar, y creo que si usted tuviera los elementos suficientes para poder hacer esa aseveración, pudiera hacerlo en la instancia correspondiente, compañero de Alba y Alba. Por otro lado, aun y cuando el fenómeno migratorio sigue siendo más observado desde el punto de vista de generación de problemas, es de remarcar que también implica aspectos positivos. En el caso mexicano, los beneficios más notorios de la migración se pueden detectar claramente en los lugares de origen de nuestros migrantes, ¿no? Ya que primeramente pues, las remesas que así se ha mencionado, pues en mucho benefician a nuestras familias, la compra de terrenos, la implementación de algún negocio y demás, y que no todo es negativo, ¿no? Yo considero que en el tema que usted nos está planteando en este momento y que tiene que ver con las iniciativas, decirles que se ha venido trabajando fuertemente a través de todos los grupos parlamentarios aquí representados en temas que han venido
siempre en busca de mejorar las condiciones de los migrantes, no solo de los connacionales, sino de centroamericanos y de otras partes del mundo, ¿no? Hubo una propuesta que tuvimos que modificar en el sentido de que se pretendía en un momento dado de que en nuestro país se aplicara la visa de tránsito hasta por 60 días para cualquier extranjero de cualquier parte del mundo, para que pudiera ingresar y permanecer 60 días en territorio nacional sin restricción alguna, cosa que nos pareció preocupante, porque México se estaría convirtiendo en un estado completamente fuera de control en el tema migratorio, y que en ese sentido hicimos la modificación correspondiente. Pero siempre en el grupo parlamentario del PRI estaremos en busca de buscar y encontrar las mejores condiciones que lleven a mejorar la condición del migrante. Gracias, diputado. A ver, bueno, como usted estaba... Por alusión. Como fue usted mencionado. Muchas gracias. Y Muchas después gracias. usted, por favor, diputado. Gracias, pues lo he dicho ya en varias ocasiones, he hablado del Instituto Nacional de Migración y tengo sustento de lo que digo. Nomás la semana pasada, el día sábado, se dieron datos de la forma en que el Instituto Nacional de Migración vende a los migrantes centroamericanos hasta $1,400 al crimen organizado. Eso no lo digo yo, y son datos que salen publicados en los diarios. Podría hablar de datos iguales del mismo gobierno, y ya no se diga de las ONGs, que son datos más duros. Y es fácil criticar, venir sin proponer. Yo creo que en nuestra comisión estamos proponiendo cambios a eso. Yo hablo de una institución que no está funcionando. Creemos en Morena que muchas instituciones no funcionan en México. Esta es una, y hay evidencias de lo mismo. Tengo fundamentos, porque como por ejemplo los cubanos, tengo gente cubana que puede testificar de cómo fueron extorsionados dentro del Instituto Nacional de Migración, cuánto se les cobra dentro del instituto. Ha habido mujeres y niñas violadas dentro del Instituto Nacional de Migración. Eso lo estoy diciendo y creo que no soy irresponsable al mencionarlo. Está sucediendo. Bueno, sin embargo, se está haciendo algo aquí en la Comisión de Migración. Estamos proponiendo iniciativas, estamos trabajando para que esto vaya cambiando poco a poco. En la medida que sea posible, nuestra comisión lo está haciendo. Todos los grupos, de todos los grupos parlamentarios estamos en lo mismo. Estamos preocupados por esta situación. Muchas gracias. Diputada, por favor. Bueno, yo no quiero dejar que se termine este programa sin tocar el tema de los braceros, ya que el tema de los braceros es sumamente importante, ya que existe un fideicomiso en donde actualmente por un esquema que el fideicomiso está recomendando, les quieren dar 38,000 pesos, el equivalente al 0% de lo que ellos trabajaron. Para que quien no tenga la información fresca, es el dinero que braceros de los años 40 y 50 ganaron en los Estados Unidos hace ya 40 o 50 años y que todavía no les pagan. Así es, y es una verdadera tristeza, siendo que ellos eran también remesas y remesas las que en ese tiempo se mandaban a México, y lo cual esa gente no ha sido tomada en cuenta. Generaciones de ellos ya murieron y algunos sobreviven, los diputados que pertenecemos a esta comisión. Solamente quiero comentar la última cosa. Hablamos de todo, pero se nos olvidó una cosa, quizás la más grave de todo el fenómeno migratorio. ¿Y qué pasa con los niños? Pero eso para otro programa. Ayúdeme a cerrar esto, diputado. Muchas gracias por la invitación a participar en este importante foro con el tema migratorio. Como siempre, estaremos al pendiente de una nueva cita aquí con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por su compañía, gracias por su participación, y a usted gracias por su atención. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias.